amigos, bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Diana Tamain presentó sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización. Ex embajador de Ecuador en Washington compareció en la Comisión de Relaciones Internacionales. Comisión de Desarrollo Económico definió su agenda de trabajo para este 2020. La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de descargo en el marco del trámite de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Diana Tamain negó las acusaciones sobre supuesto incumplimiento de funciones. En el último día de plazo para que la Comisión de Fiscalización reciba las pruebas de descargo en el marco de la solicitud de juicio político, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, se defendió de las acusaciones. Criticó el accionar de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita y Luis Verde Soto. Intentan perjudicar una gestión eminentemente técnica y transparente. Indicó que la solicitud para llevar a juicio político corresponde a otro proceso ya resuelto por la Asamblea Nacional. Que los interpelantes realizaron una mala copia de otro juicio político. Respecto de las elecciones seccionales del 2019, Tamain señaló que el CNE dio paso al proceso de auditoría. El Pleno del Consejo Nacional Electoral sí dio cumplimiento al reglamento de auditorías a los procesos electorales. Sobre el caso del exfuncionario del CNE, Luis Loyo, hoy acusado de un presunto tráfico de influencias, dijo que al momento de su contratación no tenía impedimento legal. Aquí está el documento de mi actuación como representante de una institución, representante legal, y con la obligación de buscar la transparencia de las acciones y decisiones que cumplen los funcionarios, en este caso del señor Loyo. La entrega de las pruebas de descargo se dio con la presencia de los asambleístas Fernando Flores y Yanine Cruz, quienes acusan a Tamain de un supuesto incumplimiento de funciones. Le pregunto, la vocal Acero a su vez le entregó su carpeta, le llamó, la visitó en su despacho para pedirle que por favor se contrate al señor Luis Loyo. Le pido que no pongamos en duda la capacidad legisladora que tenemos aquí. Y que el único interés que tienen la bancada de Creo tras este juicio político es que el vicepresidente Enrique Pita, el representante de Creo, asuma la presidencia. La etapa de valoración de pruebas empezará la próxima semana, pero la mesa legislativa solicitó una prórroga de 5 días para entregar su informe. Para dar paso al juicio político contra Tamain en el Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización necesita 7 votos. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Francisco Carrión, ex embajador de Ecuador en Washington, compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales. Allí explicó el motivo de su renuncia al cargo. El motivo de la cita de la Comisión de Relaciones Internacionales al ex embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, fue para conocer los motivos de su renuncia a este cargo. Él lo explicó. La intención del embajador o ex embajador en Washington es la de que haya un marco normativo vinculante para las operaciones de aeronavegación que se ejecutan sobre el territorio marítimo de Ecuador. Sin embargo, a partir de esta denuncia, hubo más de qué hablar. Carrión considera indispensable que las actividades que tienen que ver con la soberanía de un país cuenten con un marco operativo. Es que estas actividades tengan un marco normativo específico vinculante que establezca las obligaciones, derechos y condiciones para llevar estas operaciones a cabo en beneficio de nuestro país. Y que a pesar de que él no fue parte de estas negociaciones sobre la cooperación binacional para la vigilancia aéreo-marítima con fines de combatir el narcotráfico, realizó una investigación que reveló que de septiembre del 18 hasta noviembre del 19 se contabilizaban 272 días de presencia en el país de aeronaves americanas, así como 42 operaciones que podían ser de varias horas.
Una revelación que causó interés en los legisladores, cuestionando si es legítima o no esta operación sin un acuerdo o convenio con las partes. A criterio de René Yandún es normal y no hubo violación de soberanía ecuatoriana. No, definitivamente, porque quien manda al Estado es su máximo representante. ¿Quién es? El presidente de la República. Y es la máxima autoridad que puede firmar un acuerdo, un convenio, iniciarlo y aprobarlo por un tiempo indeterminado. Sin embargo, de otra forma piensa el asambleísta Augusto Espinosa, quien dijo que para realizar estas operaciones se debe contar con un convenio internacional. Porque las cosas que se han expuesto son realmente graves, es decir, las omisiones en las que hemos incurrido desde la Cancillería y desde el Ministerio de Defensa realmente son de gravedad absoluta. Con esta información, la comisión deberá elaborar un informe que conocerá el titular del Parlamento y luego el Pleno, en el que se establezcan recomendaciones sobre si estos vuelos reportados fueron realizados bajo el marco legal correspondiente. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. La Comisión del Régimen Económico conoció y analizó la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2019. Los comisionados cuestionaron las cifras expuestas por el Ministerio de Finanzas. Juan Hidalgo, viceministro de Finanzas subrogante, presentó ante la Comisión del Régimen Económico el informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del 2019. Hidalgo arrancó especificando que el año pasado se registraron más de 500 millones de dólares de déficit global, por lo que justificó la toma de medidas de carácter fiscal para mejorar la situación económica del país. Se muestra un déficit global de 584 millones. Eso es entre enero y junio, el primer semestre de este año. En términos fiscales, más déficit se convierte en mayor endeudamiento. Es importante tener esa premisa. Entre otras cifras, detalló el desglose del desembolso del financiamiento público, cuyo monto lo encabezan los organismos multilaterales, aseguró, por un total de 1.956.93 millones de dólares. Ahí constan el FMI con 650 millones, el BID con 562 millones, el Banco Mundial por 500 millones, la CAF por 240 millones. También tenemos desembolsos de gobiernos por 313 millones y colocaciones externas de bonos por 2.125 millones. Respecto de los egresos por gasto corriente, el Estado gastó 10.726 millones de dólares de pago a sueldos en enero a junio, destinados sobre todo a salud, educación, defensa y a la Policía Nacional. Estas y otras cifras fueron cuestionadas por los comisionados, quienes en primer lugar rechazaron el tiempo en el que se conoce la ejecución del año anterior. Cual deja un sinsabor, terriblemente, una lejanía terrible con los hechos económicos que deberíamos nosotros comentarlos, observarlos. Me llama mucho la atención la ejecución de la reconstrucción del terremoto. Son temas urgentes que todo el tiempo estamos en la Asamblea exigiendo, todo el tiempo están haciendo cambios del orden del día, llamados de atención. ¿Y qué está pasando con esos fondos de la reconstrucción? La mesa legislativa no descarta convocar a varias autoridades en los próximos días para que expliquen, entre otros aspectos, la subejecución presupuestaria en ciertos rubros. Esto previo a la elaboración del informe que deberán presentarlo al presidente de la legislatura. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Biodiversidad avanza con el tratamiento de las reformas a la Ley de Galápagos. Esta semana recibió al representante de gobierno de la provincia. Tras escucharlo, la mesa legislativa resolvió realizar una visita in situ en el mes de marzo. Hacia una ley de Galápagos participativa. Con este eslogan sustentó sus observaciones al proyecto de reformas Norman Gray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Sugirió abrir un espacio de diálogo con la población para profundizar la discusión. Vemos prudente recogiendo la historia de la construcción de propuestas legislativas en las Islas Galápagos, tanto la ley de 1998 como la del 2015, que tengamos que abrir necesariamente, y ese es el pedido de la ciudadanía, un espacio de diálogo con la ciudadanía en Galápagos, que nos tomemos el tiempo necesario, ¿no es cierto?, no para toda la vida,
para poder profundizar la discusión y recoger lo que la ciudadanía está planteando y pensando. El funcionario planteó analizar la convivencia de ampliar a 25 años los cupos de operación o discriminar el aporte del turismo navegable local, así como revisar las cifras que reflejan la realidad de Galápagos. Hay operadores locales que hacen su operación de manera eficiente y responsable. Creo que eso es un plus para Galápagos. Adicionalmente hay también operadores nacionales que hacen lo que corresponde y adicionalmente tributan en las islas. Luego de estos aportes, los comisionados acogieron los pedidos de impulsar mayor socialización de la propuesta. Para ello se prevé un cronograma de actividades. Juan Pablo Belín, integrante de la mesa, detalló. La comisión no puede estar viajando permanentemente a Galápagos, pero los asambleístas de Galápagos tendrán que, por ejemplo, socializar el borrador a todas las instancias. Ellos a su vez nos darán sus aportes legales, porque es importante, eso les decía yo en la comisión, que los equipos jurídicos de las diferentes instituciones nos puedan apoyar también con la parte legal. Entonces, eso se recopilará, se socializará por medios de comunicación y nosotros posteriormente en marzo iremos con toda la comisión y ahí es uno o dos días maratónicos de trabajo en varias sesiones en donde se cierra este proceso. El proyecto, entre otros aspectos, plantea la regulación del régimen jurídico administrativo, ambiental, la planificación integral, ordenamiento territorial y desarrollo sustentable de la provincia de Galápagos. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Justicia avanza con el trámite de las reformas al Código de la Función Judicial. La presidenta de la Corte Nacional expuso sus observaciones en la mesa legislativa. Fue la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, la que propuso que los jueces y conjueces nacionales ya no sean evaluados por el Consejo de la Judicatura. Explicó sus razones. Se establezca que la evaluación es para jueces provinciales y funcionarios judiciales en general. Los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia no pertenecemos a la carrera judicial ni a ninguna de las carreras establecidas para los servidores judiciales. En octubre del año anterior, el Consejo de la Judicatura notificó a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia con los resultados de la evaluación a la que fueron sometidos. En ese momento se conoció que 24 de 36 magistrados no pasaron dicho proceso. El Consejo de la Judicatura tiene la facultad disciplinaria para iniciar expedientes administrativos como a cualquier otro funcionario o servidor judicial. Tras la evaluación se conoció que la actual presidenta de la Corte Nacional de Justicia obtuvo el mayor puntaje con 90.77. Otra reforma en la que trabaja la Comisión de Justicia obedece a la definición de la figura de error inexcusable. Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, su director ejecutivo, Mauricio Alarcón, cree que se debe precisar su aplicación. Es una figura amplia que se puede aplicar a discreción. La Comisión de Justicia ya recibió las observaciones por parte del Consejo de la Judicatura. Para la próxima semana se prevé la asistencia de nuevos actores para continuar con la etapa de sustanciación del proyecto de reformas al Código de la Función Judicial. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión del Derecho a la Salud tiene lista su agenda para los primeros 6 meses del 2020. Las reformas a la Ley del Deporte, el proyecto de ley para prevenir los suicidios y la votación del Código de la Salud son parte de su agenda. La Agenda 2020 al interior de la Comisión de Salud contará con nuevas propuestas, como está pendiente la votación del Código Orgánico de Salud, reformas a la Ley del Deporte, reformas a la Ley de Regulación y Control del Tabaco, reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades, proyecto de ley para mejorar la calidad de atención integral de salud, proyecto de ley orgánica del Sistema de Prevención del Suicidio, proyecto de ley de prevención de la obesidad en la población, proyecto de ley que regula a las compañías que financian servicios integrales de salud. El presidente de la comisión, William Garzón, detalló algunas de las fechas para el tratamiento de varios cuerpos normativos. La primera prioridad es el Código Orgánico de la Salud, que nosotros aspiramos que la votación esté para la próxima semana. Luego tenemos la Ley de Discapacidades. Se ha propuesto que el informe para segundo debate esté aprobado en la comisión en el mes de marzo. Luego la Ley de Deportes, que también estamos trabajando en ello. Vamos a, de acuerdo a la propuesta, aprobar el informe para primer debate en el mes de febrero, es decir, en el siguiente mes, y en el mes de agosto el informe para segundo debate. Las comisiones generales y las visitas a territorio también constan en agenda. Continuamos con nuestro trabajo en territorio,
Seguimos, hay varias visitas a territorio que no se las pudo realizar en el año anterior. Vamos a retomar esas visitas también. Seguimos recibiendo a los diferentes actores expertos en los diferentes temas en cada uno de los proyectos presentados, tanto en deportes como en discapacidad. Así es que ese trabajo lo seguimos manteniendo en la comisión. Para el tratamiento de todas las propuestas, la Comisión del Derecho a la Salud tiene asesoramiento de especialistas en las diferentes ramas. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Desarrollo Económico ya definió su cronograma de trabajo para este 2020. Son varios proyectos de ley que reposan en esa mesa legislativa que serán prioridad para este año. Para ello ya me acompaña el asambleísta Fernando Burbano, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por este espacio. Coméntenos un poco cuál es la agenda que tendrá la Comisión de Desarrollo Económico. Muchas gracias, Lorena. Un saludo para todo el país. Bueno, la Comisión de Desarrollo Económico se ha propuesto trabajar sobre 3 ejes. El primer eje sobre dar continuidad a todas las leyes que están en agenda, digamos, desde el anterior año, para que puedan llegar al Pleno y debatirse tanto en primero como en segundo debate. Luego, retomar el trabajo en nuevas leyes, todas estas relacionadas con el tema del desarrollo del empleo fundamentalmente. Y al final del día vamos a acoger la resolución que adoptó la Asamblea Nacional de hacer evaluación y seguimiento a la ley, así que hemos acordado en que se hará la evaluación y el seguimiento de todas las leyes que hizo esta comisión desde su integración. Arranquemos entonces cuáles son los proyectos de ley que se encuentran ya en esta mesa legislativa que continuarán este tratamiento. Bueno, tenemos algunos, por ejemplo, está la ley de turismo, que empezamos ya el primer debate, abocamos conocimiento y vamos a avanzar con ella. Está la ley de uso de plásticos de primer uso. Está también una reforma a la ley orgánica de empresas públicas. Esta ley es muy importante porque, si bien es cierto, ya aprobamos en el Pleno, pero hay una continuación que tenemos que darle. Está la ley de reactivación económica para Manabí y Esmeraldas. Hay una ley reformatoria a la aviación civil. Hay otra ley también que va a afectar a la ley orgánica del servicio público cuanto a la energía eléctrica. Y también vamos Tiene la ley del artesano también. Y esta es una ley que yo no sé si continuidad, el problema es que ni los artesanos se ponían de acuerdo y querían la ley porque hay 2 sectores en disputa, pero es un sector muy sensible de la economía. Hay miles de artesanos que requieren un fomento a su actividad. Si bien es cierto, la ley del emprendimiento y la innovación ya establece algunos elementos para promover la actividad artesanal, digamos, que se animen a avanzar hacia lo microempresario. Pero falta, yo diría, concentrar una ley específicamente en las tareas artesanales. Y el Ejecutivo tampoco ha enviado, digamos, los incentivos, que es el grueso de la ley. Pero nosotros creemos que podemos generar una ley que fomente al sector artesanal, articulando con otros sectores de la economía, no necesariamente poniéndole incentivos, ya que tenemos, por ejemplo, elementos dentro de la ley de fomento productivo, tenemos en la ley de optimización y eficiencia tributaria y tenemos también elementos dentro de lo que es la ley de turismo. Entonces, lo que queremos es que más bien la ley de fomento artesanal sea una ley que se articule en el resto de cuerpos legales para que la actividad se potencialice, hasta que el Ejecutivo nos envíe incentivos tributarios especialmente. Y ahí entonces la Comisión ha dicho se concentrará en proyectos de ley que puedan incentivar la producción, el empleo y que netamente tenga beneficios para diferentes sectores, pero con esto resultamos. Así es. Y vamos a continuar en materia de ley con esto que ya se ha vuelto una característica de nuestra comisión sobre la responsabilidad ambiental. Más aún cuando estamos viendo toda la crisis de cambio climático que estamos viviendo. Entonces,
Vamos a poner y acelerar el tema en el tratamiento de la ley de electromovilidad y la otra en lo que se refiere a reciclaje inclusivo. Ustedes saben que nosotros ya abrimos un espacio para el tema de la economía circular, especialmente en materia de precautelación de los impactos ambientales. Pero con estas otras dos leyes creo que el Ecuador va a terminar siendo uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene un paquete de leyes, aparte del Código Ambiental, relacionados con la economía que estarían dentro de la Agenda 2030 y de la Agenda de Cambio Climático. Ahora, asambleísta, usted lo ha dicho también, darán seguimiento a las leyes aprobadas y ahí la Comisión de Desarrollo Económico fue la pionera en hacer este seguimiento a la Ley de Fomento Productivo. El tema pasó al Pleno, ahora ya será, por decirlo así, una política en el legislativo la evaluación de las leyes. Sí, este es un proceso que ha sido un poquito largo. Usted recordará que es una iniciativa personal. La planteé hace más de un año. Hemos pasado prácticamente 3 presidentes de la Asamblea hasta que hemos logrado esto. Pero esta experiencia lo que nos dice es que teníamos razón en el sentido que la Asamblea no solo tiene que concentrarse en la legislación y en la fiscalización. El dato que escuchamos en el Pleno de que solo de 156 leyes, solo 55 tienen reglamento, eso ya es un tremendo campanazo de alerta. Porque usted sabe que muchas de las leyes necesitan reglamentos, no todas, pero muchas sí necesitan reglamentos para su implementación. Así que de la experiencia de hacer seguimiento a la ley, creo que es una buena resolución tener un sistema. Y ese sistema nosotros no estamos esperando que se implemente. Ya la comisión, como es una comisión también que va un pasito adelante en el tema de innovación legislativa, hemos resuelto ya este año empezar todo lo que es evaluación y seguimiento de todas las leyes que pasaron por nuestra comisión. Tenemos 13 legisladores y tenemos un número parecido de leyes, así que vamos a asumir cada uno, digamos como que una ley nos alcanza a cada uno para poder hacer este trabajo legislativo que hoy es muy importante. Y en lo posterior, ¿cómo será esa evaluación? ¿Cómo funcionará esta nueva unidad que se va a crear precisamente para saber si lo que se aprueba se cumple o no se cumple? Muy bien, qué oportuno. Mire, lo que sucede es de que nosotros tenemos que afectar y cambiar el proceso de la ley, el proceso de formación de la ley. Cuando nace una ley, debería nacer con indicadores, es decir, dentro de mis objetivos, ¿cuál es el porcentaje de impacto que vamos a tener en el empleo, el tema social? Es decir, hay que dejar claramente dentro de los objetivos qué implicaciones tiene la ley en cuanto a su impacto. Las leyes, por ejemplo, tienen afectación institucional, a veces crean consejos, crean departamentos, crean divisiones, o las anulan o las disminuyen. Pero muchas veces eso en el tiempo, aun cuando le damos un plazo para su cumplimiento, no pasa, no sucede. Entonces la ley queda ahí medio inestable, no funciona. También cada ley debería decir cuál es su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si una ley, por ejemplo, en el ámbito energético, a ver, ¿cuáles son sus compromisos? En el ámbito de la vivienda, ¿cuáles son sus compromisos? Y de esta manera, si tenemos elementos digamos, indicadores, usted al final va a poder evaluar si se cumplió o no. No solo son los reglamentos, hay otros indicadores. Y cada vez que evaluamos el impacto de una ley, lo que estamos haciendo es que los ciudadanos en realidad la usen y exista la garantía de uso de los ciudadanos. Y aquí está el primer ejemplo, este es el sistema de seguimiento y evaluación de la ley. Le obsequio para que lo siga. Sí, de aquí se desprende una de las metodologías probables de aplicación, que es un estudio de caso. Y usted se dará cuenta ya que cuando uno va leyendo el documento, vamos haciendo algunos descubrimientos y algunos hallazgos. De hecho, este es el primer piloto y también la primera fase de esta ley. Este año vamos a hacer la segunda fase. Y de aquí también saldrán entonces claramente direccionadas las reformas que se podría hacer a las diversas leyes. ¿Sabe que de aquí salieron, por ejemplo, algunas ideas para proponer tanto en la Proforma General del Estado como también en la última ley que afectó el régimen tributario? Y le voy a dar una noticia buena. En esta ley de fomento productivo hubo una mala interpretación desde el sector oficial cuando se refiere a banca pública. Y deudores del banco, del ex banco ecuatoriano de la vivienda, todavía estaban sin títulos de propiedad por deudas de 50, de 20, de 30 dólares que con intereses se les había vuelto una montaña. Y todos agricultores, desde el año 86 hasta la fecha.
Y esto no había sido cerrado y no se había sellado. Cuando vino la ley de fomento productivo, estas personas vinieron a acogerse a la ley y les dijeron que no podían. Entonces, como fruto de esta evaluación y fruto de esta investigación, logramos poner un nuevo artículo en la ley tributaria última y hoy, a futuro, ya cuando expidan el reglamento, ellos van a poder, después de 24 años, tener título de propiedad de sus casas. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Fernando Burbano. Ya nos ha explicado cuál será entonces la hoja de ruta de la Comisión de Desarrollo Económico, los temas en los que se concentrarán en este 2020. Nos vamos a una pausa. El alcalde de Quito, junto con el presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, inauguraron el tramo de la 6 de diciembre que atraviesa el Palacio Legislativo y que está abierto al tránsito peatonal. La mesa legislativa también escuchó las observaciones del municipio a las reformas a la ley de tránsito. El alcalde de Quito, junto con el secretario de Movilidad Humana y el presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, inauguraron el tramo de la avenida 6 de diciembre que atraviesa el Palacio Legislativo. La idea es fomentar la movilidad activa mediante el uso de la bicicleta. Abrir esta avenida icónica de Quito, la 6 de diciembre, justamente con el mensaje de priorizar la movilidad del peatón y del transporte sostenible como es la bicicleta. Sobre todo, será apertura dándole fuerza a la movilidad activa, el respeto al ciclista, el respeto al peatón. Esto nos va a permitir hacer una gran diferencia porque en la reforma a la ley que la estamos llevando, en la cual ya tenemos un avance del 80%, tenemos un capítulo entero de lo que significa movilidad activa. Luego de hacer un recorrido también por el bulevar de la calle Piedrahíta, se dirigieron a la Comisión Ocasional de Tránsito, en donde las autoridades municipales expusieron la iniciativa del orquestador digital, que en los próximos meses se implementará en Quito, con el fin de, mediante la tecnología, mejorar el tránsito de la ciudad. ¿Qué hacen estas plataformas tecnológicas? Lo que hacen es recoger la información de diferentes ámbitos de la movilidad, de la seguridad, de la salud, del medio ambiente, y todos esos datos los empieza a sintetizar, a optimizarlos y en base a esa información poder generar política pública. El secretario de Movilidad propuso a la comisión que la plataforma digital sea incluida en el eje tecnológico del proyecto de reformas a la ley de tránsito, de manera que sea obligatorio su uso a todos los gobiernos autónomos. Y que puedan a su vez, en base a esta herramienta tecnológica, el poder recoger la información necesaria para poder planificar mejor el transporte, el tránsito y la seguridad vial, no solo de las ciudades, sino del país como tal. Los comisionados recibieron con beneplácito la propuesta y aseguraron que se la tomará en cuenta en la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.